Bien, ¿qué tal? Otra misión más conmigo, con esta cara. Creo que estoy un poco despeinado, déjame pongo una cachucha de perdido. Listo, ya me puse de perdido una cachucha para estar un poquito más formal y explicar y que me den más de validez en cuanto a lo que estoy explicando, ya que un güey que no se baña y... Bueno, no, sí me he bañado obviamente, pero ahorita acabo de hacer ejercicio, bueno, es una larga historia. No voy a dejar con más enrolladeras, pero lo que ahorita voy a explicar es acerca del lenguaje ensamblador. ¿Cómo tengo la certeza y cómo estoy validado para decir todo este contenido? Bueno, estoy leyendo este libro que es Assembly Language, Step by Step, igualmente está en inglés, se me juntaron esas dos palabras. Es de Jeff Dunteman. Si encuentro una versión que sea en digital, porque esta es por parte del tecnológico donde estoy estudiando, pues se las dejo. La dejo en la descripción, si no, pues ya veré a ver cómo se las proporciono. O igual le saco unas copias y los subo a algún lado, para que ustedes tengan la certeza de que esto es verídico. No hay mucha información tal cual del lenguaje ensamblador, no sé por qué, la verdad desconozco. Pero igual si no vieron un video, ese fue el mayor video con mayor reproducciones que he tenido en toda mi carrera aquí de YouTube en cuanto a videos. Así que voy a darle a ese punto. Igualmente en estos días voy a estar colgando algunos videos, algunos ejemplos de lenguaje ensamblador, ya que pues estoy un poquito metido en este rollo. Ahora voy a tratar de también explicarle a los ingleses, a los angloparlantes, de qué es este video. Well, if I explain something, I will explain you about what is assembly language. I'm very confident with my information because I was reading this book. It's called Assembly Language Step by Step of Geoff Dunteman. It's proportionated by my university. I am studying. I'm currently studying there. There is not information on YouTube. I've seen a lot of videos that explain a little bit what is a assembly language, but not its profundity. So I will approach my those visions to make videos to the assembly language, and I will upload some programs that I think it will useful for you. But in this video I will explain you what assembly language do and what is this type of language, because it's a language. We involve with a binary code, and this type is a low level programming language. So let's get started. I will explain first at Spanish, and then therefore I will explain the same in English. So I will put you, if you are an England speaker or English speaker or some country but you understand English, well, I will put the minutes you need to go, and you will understand what I am saying, because maybe you understand Spanish but the other people don't. So let's get started. Así que primeramente lo que se viene en este libro, les voy a explicarlo desde el principio de donde lo estoy viendo, o bueno, la sección de donde estoy viendo, que son los compiladores y ensambladores. Como tal, los compiladores y ensambladores tienen algo en común: son traductores. Estos dos se especializan pues porque vienen traduciendo la manera en la que nosotros escribimos a solamente a algunas instrucciones específicas que vienen siendo de muy bajo nivel. Estos
Bueno, si sabían, la programación se divide en 3 niveles. Es el alto nivel, medio nivel y el bajo nivel. El alto se podría decir que es como cualquier otro lenguaje que nosotros hemos interactuado. Por ejemplo, viene siendo el Java, viene siendo el C++, viene siendo también lo que viene siendo el JavaScript. Utilizan palabras reservadas para ciertas instrucciones y que el compilador debe de traducir todas esas palabras reservadas y todas esas variables, todo lo que lleguemos a implantar en un programa, traducirlo a código máquina. Esto pues, se viene utilizando solamente los componentes binarios como tal, y aparte pues vienen utilizando otros sistemas se me olvidó la palabra, güey, pero igualmente lo voy a poner aquí, que eso involucra también el hexadecimal. El hexadecimal, pues su base como tal es el 16. Nosotros normalmente tenemos lo que viene siendo el decimal, el sistema decimal, que nuestro mayor número o mayor signo viene siendo el 10. El 10 es el máximo que nosotros podemos contar con un solo dígito. El 16, obviamente, el máximo signo, pues es el 16, como su nombre lo dice. Y el binario, que solamente tenemos dos, que es el 0 y el 1. Que para máquina representa lo que viene siendo entrada y salida, o levantado o apagado. ¿Sí? Bueno, eso es lo que viene siendo un compilador. En cuanto al ensamblador, bueno, un compilador en sí, el compilador y el ensamblador traducen. Es lo único que hacen, es traducir, pero el compilador no tiene ese control que nosotros le podemos asignar con el ensamblador. Por eso es importante darle ese enfoque al lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador como tal es todo lo mismo que el compilador, traduce igualmente, pero tenemos ese control que nosotros le podemos asignar a diferentes instrucciones, que para hacer esas instrucciones se llaman mnemonics. Estas como tal son palabras reservadas, bueno, sí son palabras reservadas, que nos ayudan a mover registros dentro de la memoria y asignarlos a nosotros donde queremos, cosa que el compilador no hace. Y pues bueno, en cuanto al compilador y el ensamblador, podemos manejar lo que viene siendo el código fuente o el object code. Como tal, eso nos ayuda a almacenar estas instrucciones para que se ejecute en el ejecutador, en el X. El lenguaje ensamblador divide en 4 partes, o ya pueden ser en 5, para que sea un poquito más dinámico y no tenga problemas en cuanto se le haya escapado algo o algo similar. Por ejemplo, en esto que se divide en 4, se divide en 4 líneas, perdón, y estas 4 líneas al final se llegan a juntar para hacer el ejecutador. Estas líneas, las que les menciono, se llaman linkers, que esas son las que siguen esa línea como tal. Y llega a comentarle un poquito lo que vienen siendo los programas como tales. Los programas, pues los más importantes, los que vienen siendo más efectivos, que vienen siendo el MASP y el TASP. Igual, les recomiendo ese video, es donde más o menos se ve el TASP. No he probado el MASP, pero a lo mejor dentro de estos días llego a aplicarlo. Y pues ya, creo que sería todo por parte de la parte del español. In the English version, let me think about just a little how to constrain what I'm going to say. Well, we started with the 2 programs is destined to translate some human writing to the machine reads. What is called this?
these two programs, what I'm talking about, is compiler and assembler. The compiler is a translator program that helps us to write some code, some program code, what to indicate what it does, what it will be does, something like that, something we are thinking about it, and so on, and yeah, that is gross. That's a German word. Huge, a huge explanation on what is a compiler do. But the other hand, the assembler, it helps us to control a lot of functions that the compiler doesn't. For example, in the assembler language, or well, in the assembler translation, we have specific instructions that help that we know, and we take them to move some registers to the memory, what the compiler doesn't do. But that is a huge explanation about the assembly language. I don't. If you are a Spanish speaker and you understand what I am saying, well, maybe I forgot some words and I misunderstood some things that I couldn't translate to the Spanish to the English, but in the huge or a little words, I explain the same things. But it's not. It isn't the same. Aren't the same. Sorry. Well, the same language is in a huge words. There are a part to designate two comments, and I forgot the object code and linkers. What it's called object code. The object code is a source file made by the principal code that we written. For example, the assembler language divide the code in 4 parts, or maybe 5. In these 4 parts, the assembler language reads that line, and to know how to read that line, or well, what is unit it from them, it's called linker. That linker unites that line to know where it come from, and at the end of this linking, it unions at once, and it called it executable, and that is the final program. That is the executable program where the final users see the results. The book show us what programs are using in this book. For example, we have the math and task. I have already a video in Spanish, of course, but if you want to, I could do that video in English. If you left a comment down below, explain me. Well, Mr. Perro, I need to make a conscious what are you saying in that video. So if you don't worry about to make another video, well, I will do if you leave me a comment. Well, I already did a video, a times video, and if you want to watch and see only the code, well, I leave you there. The book explains some of math and task programs that help us to understand and edit some code assembler, and that's it.
that's it for English part. Así que muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like. No olviden dejar sus comentarios. Igualmente en la parte de arriba les voy a dejar todo lo que me dicen en mis redes sociales. Me pueden seguir ya sea en Instagram o... creo que tengo otra red social. TikTok. En TikTok llego a subir algún otro contenido que no lleve tanto tiempo o tanta edición. Así que es por eso. If you like this video, leave the thumbs up and don't forget to subscribe button down below. And don't forget to follow me in my social media. I'm in the TikTok and Instagram. If you want to follow me, it's be a pleasure to be my follower. And that's it for this video, and have a nice day. Thanks you a lot for see this video.